Era una noche lluviosa en San Salvador, de esas donde el agua golpea el pavimento con furia y las luces de los faros se reflejan en los charcos como espejos distorsionados. Carlos, un taxista de unos 40 y tantos años, iba al volante de su viejo sedán amarillo, cansado y con ganas de volver a casa. Había sido un día difícil, de esos donde los clientes se bajan sin dejar propina y el tráfico parece una jungla de bocinazos y malas caras. Pero entonces, en medio de la tormenta, vio una silueta bajo un farol parpadeante. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura, esperaba bajo la lluvia. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la capucha, y aunque cualquiera podría haber seguido de largo, Carlos frenó. No porque fuera un buen samaritano, sino porque sabía que una carrera nocturna podría significar el extra que necesitaba para pagar la renta. Bajó un poco la ventanilla y asomó la cabeza. ¿Taxi? El hombre asintió sin decir palabra y subió rápidamente, empapando el asiento con su ropa mojada. Carlos lo observó por el espejo retrovisor, intentando descifrar si era alguien peligroso. Había aprendido a confiar en su instinto, y aunque aquel pasajero parecía enigmático, no transmitía malas vibras. Más bien, había algo en su porte que lo hacía diferente. ¿A dónde lo llevo? Al centro, respondió el hombre con voz firme pero serena. El camino era largo y la ciudad, con su mezcla de calles iluminadas y avenidas sombrías, se extendía ante ellos. Carlos intentó iniciar una conversación típica de taxista, pero su pasajero respondía con monosílabos. Un tipo serio, pensó, sin imaginarse que aquella noche cambiaría su vida para siempre. A medida que avanzaban, la lluvia arrecía y el viento sacudía los árboles. De pronto, en una intersección desierta, una patrulla policial apareció de la nada y encendió sus luces. Carlos sintió un escalofrío. No era normal que lo detuvieran a esas horas sin razón aparente. Bajó la velocidad y se orilló, esperando que fuera solo una revisión de rutina. Pero lo que ocurrió después fue algo que nunca olvidaría. Uno de los agentes bajó del patrullero y se acercó con una expresión de alerta. Golpeó la ventana con la linterna y Carlos, con el corazón latiéndole en el pecho, la bajó. «Buenas noches, oficial. ¿Algún problema?» El agente no le respondió de inmediato. En su lugar, miró directamente al pasajero. Luego, sin previo aviso, se cuadró y saludó con respeto. «Señor presidente, disculpe la interrupción». Carlos sintió que el alma se le iba del cuerpo. ¿Había escuchado bien? Giró la cabeza lentamente y vio cómo su pasajero bajaba la capucha, revelando un rostro inconfundible. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, estaba sentado en su taxi. El taxista abrió los ojos como platos y trató de procesar la situación. Había recogido al mismísimo presidente sin darse cuenta. Pero, ¿qué hacía Bukele solo, en medio de la noche, bajo la lluvia, sin escoltas visibles? Antes de que pudiera formular una pregunta, Bukele habló con calma. «Tranquilo, amigo, sigue conduciendo». Carlos asintió rápidamente y arrancó el taxi, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. ¿Cómo había acabado en esta situación? Y, más importante, ¿qué significaba esto para él? Lo que no sabía era que este encuentro fortuito lo llevaría por un camino que cambiaría su destino para siempre. Carlos seguía conduciendo, tratando de actuar con normalidad, pero su mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo era posible que el mismísimo presidente Nayib Bukele estuviera en su taxi, sin escoltas, sin cámaras, sin la parafernalia que normalmente lo rodeaba? Quería preguntar, pero el aire en el auto se había vuelto pesado, casi irreal. Bukele miraba por la ventana. Su expresión era impenetrable, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. La ciudad pasaba en destellos de luces y sombras mientras la lluvia seguía golpeando el parabrisas con fuerza. El sonido de limpiaparabrisas marcaba un ritmo monótono, y Carlos trató de concentrarse en la carretera. Sin embargo, su curiosidad era demasiado grande. Se aclaró la garganta y, con un tono respetuoso, preguntó: «Disculpe, señor presidente. No quiero ser entrometido, pero ¿qué hace usted aquí, solo, sin seguridad?» Bukele giró la cabeza lentamente y lo miró con una leve sonrisa. «A veces es necesario salir sin que nadie te reconozca, ver las cosas con tus propios ojos. No todo se puede entender desde un escritorio». Carlos asintió, aunque la respuesta le pareció más misteriosa que esclarecedora. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, el presidente habló de nuevo. «Dime, ¿qué piensas de la ciudad? ¿Cómo la ves desde tu taxi?» La pregunta tomó por sorpresa a Carlos. Nunca nadie le había preguntado algo así, y mucho menos el hombre que dirigía el país. «Pues», titubeó, «yo la veo como una ciudad de contrastes, señor. Hay calles donde todo parece moderno y seguro, pero hay otras donde aún se siente la desesperanza. Veo gente luchando todos los días, algunos con más suerte que otros. Y también veo que, aunque se han hecho cambios, hay muchas personas que todavía están esperando algo mejor». Bukele se quedó en silencio por un momento, como si procesara cada palabra. «Eso es exactamente lo que quería escuchar», dijo finalmente.
La perspectiva de alguien que realmente vive la ciudad, no de informes ni estadísticas. Carlos sintió que algo importante estaba pasando, pero no entendía qué. Lo único que sabía era que aquella noche se estaba volviendo más extraña de lo que jamás habría imaginado. Pero entonces, de la nada, un sonido metálico irrumpió en la cabina. Un fuerte golpe en la parte trasera del taxi hizo que Carlos diera un volantazo. Alguien nos había chocado. Su corazón dio un vuelco cuando vio por el espejo retrovisor un par de motocicletas acercándose rápidamente. El reflejo de las luces iluminó la cara de los hombres que iban en ellas. No parecían simples motociclistas. Algo no estaba bien. Señor presidente, dijo Carlos, con la voz temblorosa. Creo que nos están siguiendo. Bukele no pareció sorprendido. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante y observó la escena con atención. Sigue conduciendo, pero no regreses a la carretera principal, ordenó con voz firme. Mantente en calles secundarias. Carlos obedeció sin preguntar. Su instinto le decía que estaba en peligro, pero lo que realmente lo aterraba era la actitud de Bukele. No había pánico en su rostro, no había dudas en su tono. Entonces, el presidente sacó un teléfono de su bolsillo y marcó un número. Inicia el protocolo. Nos siguen. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que fuera que estaba ocurriendo, ya no era solo un viaje en taxi. Algo más grande estaba en marcha, algo que podía cambiar el rumbo de la noche o de su vida. Carlos sintió que su pecho se oprimía mientras giraba el volante bruscamente, obedeciendo la instrucción de Bukele. El taxi derrapó ligeramente a meterse en una calle angosta y mal iluminada. Las motocicletas lo seguían de cerca, sus motores rugiendo como bestias hambrientas en la noche lluviosa. ¿Quiénes son?, preguntó Carlos, su voz temblorosa. Eso es lo que quiero averiguar, respondió Bukele con calma, como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. Carlos no podía entender cómo el presidente podía mantenerse tan sereno. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos sudaban en el volante. Era solo un taxista, no un héroe de acción. ¿Cómo había terminado en esta situación? Las luces de las motocicletas se reflejaban en los espejos del taxi. Los perseguidores no tenían intenciones de detenerse. Uno de ellos aceleró y se puso a la par del auto. Carlos sintió que el tiempo se detenía cuando el motociclista metió la mano en su chaqueta y sacó algo. ¿Era un arma? ¡Agáchese!, gritó Carlos instintivamente. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Bukele actuó. En un movimiento rápido, bajó la ventana y lanzó un golpe seco contra el brazo del motociclista, haciéndole soltar el objeto. Cayó al suelo y rodó por el asfalto, perdiéndose en la lluvia. «Sigue conduciendo», ordenó el presidente. Carlos obedeció, zigzagueando entre las calles. Su respiración era pesada. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. Bukele acababa de desarmar a alguien desde un taxi en movimiento. Las motocicletas seguían detrás de ellos, pero ahora mantenían su distancia. Algo había cambiado. «Dime, Carlos», dijo Bukele con un tono tranquilo, «¿conoces una salida rápida de este barrio?» Carlos, aún en shock, asintió. «Sí, hay un puente que nos lleva a la carretera vieja. No muchas personas lo usan porque está en mal estado. Llévanos ahí». Carlos aceleró, sintiendo que su destino dependía de cada giro del volante. Los perseguidores aún lo seguían, pero parecían más cautelosos ahora. ¿Quiénes eran? ¿Por qué iban tras el presidente? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Carlos, pero no había tiempo para respuestas. Solo tenía una tarea: salir de ahí con vida. Y en el fondo, sentía que esta noche estaba lejos de terminar. Carlos pisó el acelerador, sintiendo como el motor del taxi rugía con esfuerzo mientras tomaba una curva cerrada. El viejo puente que mencionó se veía a lo lejos, su estructura oxidada apenas iluminada por los faros del auto. Las motocicletas seguían tras ellos, pero parecían dudar. Quizás no conocían bien la zona o no querían arriesgarse demasiado. Bukele mantenía la mirada fija en el espejo retrovisor, evaluando cada movimiento de sus perseguidores. No había pánico en su rostro, solo concentración. «Cuando llegues al puente, mantente en el centro», indicó con calma. «Si aceleras demasiado a la salida, podrías perder el control». Carlos asintió, sin tiempo para cuestionar cómo el presidente sabía tanto sobre conducción en condiciones extremas. El taxi tembló al subir al puente. Las placas de metal mojadas por la lluvia hacían que los neumáticos resbalaran ligeramente. Carlos apretó el volante con fuerza, rogando que el auto no patinara. Las motocicletas dudaron un segundo antes de seguirlos. Un error. Justo cuando Carlos alcanzó la mitad del puente, uno de los motociclistas trató de adelantarlos. Pero la combinación de la velocidad, la lluvia y el pavimento resbaladizo jugó en su contra. Las llantas traseras de la moto se deslizaron bruscamente. En un abrir y cerrar de ojos, el conductor perdió el control. La motocicleta giró en seco y derrapó de lado, chocando contra la baranda del puente. Un sonido metálico y seco retumbó en la noche.
Carlos vio por el espejo como el otro motociclista frenaba de golpe, evitando seguirlos. Era evidente que ya no estaban dispuestos a arriesgar más. Bien jugado, dijo Bukele, como si esto fuera solo una partida de ajedrez. Carlos apenas podía respirar. Su corazón martillaba en su pecho y sus manos temblaban sobre el volante. Dios mío, casi nos matan. Bukele soltó un leve suspiro. Todavía no estamos fuera de peligro. Sigue conduciendo. Carlos obedeció. Se alejaron del puente y tomaron la carretera vieja. A lo lejos, las luces de la ciudad parecían un recuerdo distante. Después de varios minutos en silencio, Bukele habló de nuevo. Gracias, Carlos. No cualquiera habría manejado así en una situación como esta. Carlos tragó saliva. No sé qué está pasando, señor presidente, pero ¿qué quieren de usted esos tipos? Bukele miró por la ventana, su expresión volviéndose sombría. No lo sé con certeza, pero lo descubriré muy pronto. El aire dentro del taxi se tornó más pesado. Carlos tenía la sensación de que, aunque habían escapado, lo peor aún estaba por venir. Carlos sintió que su cuerpo entero temblaba, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. Su mente estaba en un estado de alerta que jamás había experimentado. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, las luces de la carretera vieja eran escasas y el sonido del motor del taxi resonaba en la noche oscura. Bukele, sentado en el asiento trasero, mantenía una postura firme, observando cada detalle a su alrededor con ojos calculadores. No podemos bajar la guardia todavía, dijo el presidente con voz firme, sin dejar de mirar el espejo retrovisor. Carlos tragó saliva, sus manos aún aferradas con fuerza al volante. Señor, ¿quiénes eran esos tipos? Preguntó, su voz cargada de nerviosismo. ¿Por qué lo seguían? Hubo un breve silencio. Carlos sintió que Bukele estaba analizando la mejor manera de responder. No lo sé con certeza, dijo finalmente, su tono bajo y reflexivo. Pero si estaban dispuestos a seguirnos bajo esa tormenta, significa que querían algo más que solo asustarnos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que alguien pudiera estar buscando al presidente de manera tan insistente le resultaba aterradora. El taxi avanzaba por la carretera desierta, sus luces iluminando la bruma que la lluvia dejaba en el ambiente. Carlos se dio cuenta de que apenas había tráfico. La zona no era transitada a esas horas de la noche. ¿Tiene idea de dónde podemos estar seguros? Preguntó Carlos, con la esperanza de que Bukele tuviera un plan. Bukele miró por la ventana, su semblante serio. Hay un lugar, dijo enigmáticamente. Un viejo amigo mío tiene una propiedad a unos 20 minutos de aquí. Es discreto y seguro. Carlos asintió y pisó el acelerador. No había otra opción. Mientras más rápido salieran de esa carretera, mejor. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Apenas habían avanzado unos kilómetros cuando un destello de luces a lo lejos llamó la atención de Carlos. ¿Qué es eso?, murmuró, entornando los ojos para ver mejor a través de la lluvia. Bukele también se inclinó ligeramente hacia adelante, observando con atención. Las luces pertenecían a un vehículo grande, probablemente una camioneta, estacionada de lado en medio de la carretera, bloqueando el paso. Carlos sintió que la adrenalina volvía a invadir su cuerpo. No me gusta esto, susurró. Ni a mí, dijo Bukele con un tono gélido. Reduce la velocidad, pero no te detengas completamente. Carlos obedeció, disminuyendo la marcha poco a poco. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una alternativa. No había camino secundario cerca, solo la carretera y la espesura del bosque que la rodeaba. A medida que se acercaban, Carlos distinguió la silueta de dos hombres de pie junto a la camioneta. Iban vestidos con ropas oscuras y tenían el rostro parcialmente cubierto por gorras y bufandas. El corazón de Carlos latía con fuerza. Su instinto le gritaba que se alejara de ahí. Se ven sospechosos, susurró. Bukele no apartaba la vista de ellos. Si esto es una emboscada, no podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo en tono calculador. Prepárate para lo que sea. Carlos tragó saliva. No era un hombre de acción, solo un taxista que había recogido a pasajero equivocado. Pero ahora su vida dependía de su capacidad para reaccionar. Los segundos se hicieron eternos mientras el taxi se acercaba a la camioneta. Los dos hombres permanecieron inmóviles al principio, hasta que, de repente, uno de ellos levantó la mano y señaló directamente hacia el auto. Carlos sintió que un escalofrío recorría su espalda. «Se están moviendo», exclamó, su voz cargada de pánico. El segundo hombre dio un paso adelante y sacó algo de su chaqueta. Un objeto metálico brilló bajo la tenue luz de la carretera. «¿Un arma?», gritó Carlos. «Acelera», ordenó Bukele con una voz que no dejaba lugar a dudas. Carlos hundió el pie en el acelerador, sintiendo como el motor rugía en respuesta. El taxi avanzó a toda velocidad, directo hacia la camioneta bloqueando el camino. Los hombres reaccionaron, uno de ellos alzando el arma y apuntando hacia ellos.
Un disparo resonó en la noche. Carlos sintió como su estómago se encogía de terror. El sonido del impacto metálico le indicó que la bala había golpeado el auto, pero no sabía dónde. «No frenes», exclamó Bukele. Carlos mantuvo el pie firme en el acelerador. En cuestión de segundos, el taxi se aproximó peligrosamente a la camioneta. Los hombres saltaron a un lado en el último instante para evitar ser atropellados. Carlos giró el volante bruscamente, desviando el taxi hacia el costado de la carretera en un intento desesperado de esquivar la camioneta. Las llantas chirriaron contra el asfalto mojado y el auto derrapó. Por un momento, sintió que iban a volcar. Pero, contra todo pronóstico, lograron pasar. Carlos jadeaba, su corazón a punto de estallar en su pecho. «Dios mío, casi nos matan». Bukele exhaló lentamente. Esto confirma lo que sospechaba. No fue un encuentro casual. Nos estaban esperando. Carlos sintió que su sangre se helaba. ¿Qué significa eso? Bukele lo miró fijamente. Significa que alguien quiere detenerme. Y ahora, Carlos, tú también estás involucrado. El taxista sintió un nudo en la garganta. No tenía idea de lo que había detrás de todo esto, pero una cosa era segura. Su vida acababa de cambiar para siempre. Carlos sentía el temblor en sus manos mientras mantenía el volante firme. Su respiración era irregular, su corazón latía descontrolado, y su mente apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Un grupo de hombres armados había intentado detenerlos en plena carretera desierta, en medio de una tormenta que no parecía dar tregua. Su taxi, su humilde herramienta de trabajo, ahora estaba lleno de impactos de bala. El silencio dentro del vehículo era espeso. La única compañía eran los latidos ensordecedores en su pecho y el sonido de la lluvia golpeando con fuerza sobre el parabrisas. Bukele, sentado en el asiento trasero, mantenía la mirada fija en el espejo retrovisor, observando la carretera que dejaban atrás. «Siguen ahí», murmuró con una calma que contrastaba con la situación. Carlos tragó saliva y apenas logró susurrar. «¿Nos persiguen?» «Todavía no», respondió Bukele. «Pero no se quedarán quietos». Carlos sintió un escalofrío. La sensación de que esos hombres los estaban cazando lo dejó con un miedo que nunca antes había experimentado. «Dios mío, ¿quiénes eran?», preguntó con voz temblorosa. Bukele mantuvo el silencio por unos segundos antes de responder con un tono bajo y reflexivo. «No puedo decirlo con certeza, pero lo que es seguro es que no eran simples criminales. Iban preparados. Sabían lo que hacían». Carlos apretó los dientes. «¿Y si vamos a la policía?». Bukele negó con la cabeza. «No podemos arriesgarnos a eso. No sabemos qué tan profundo llega esto». Las palabras del presidente no hicieron más que aumentar el pánico en Carlos. Si la policía no era una opción, entonces ¿qué les quedaba? El taxi avanzó a toda velocidad por la carretera solitaria. La lluvia continuaba cayendo, dificultando la visibilidad. Las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, recordándole que su viejo vehículo no estaba hecho para estas situaciones extremas. «Señor, ese lugar al que mencionó antes, ¿estamos cerca?», preguntó Carlos, su voz apenas audible. Bukele asintió. «Falta poco, pero debemos ser cautelosos». Carlos no pudo evitar soltar una risa nerviosa. «¿Cautelosos? Casi nos matan allá atrás». Bukele lo miró con seriedad. «Y lo intentarán de nuevo si no somos inteligentes». Carlos tragó saliva y fijó la vista en la carretera. Cada segundo que pasaba sentía como si una sombra de peligro se cerniera sobre ellos. De repente, las luces de otro vehículo aparecieron en la distancia, viniendo en dirección contraria. Carlos sintió que la ansiedad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. «¿Cree que sean ellos?», preguntó con voz entrecortada. Bukele entrecerró los ojos, observando con atención. «No lo sé. Mantente en tu carril y sigue conduciendo». El taxi se mantuvo en línea recta, avanzando hacia el vehículo desconocido. Carlos pudo ver que se trataba de una camioneta negra, similar a la que los había emboscado antes. Cuando ambos vehículos estuvieron a punto de cruzarse, Carlos contuvo la respiración. El conductor de la camioneta bajó ligeramente la velocidad. Carlos sintió que un nudo se formaba en su garganta. La camioneta pasó a su lado lentamente. Carlos intentó no voltear, pero no pudo evitarlo. Pudo ver dos siluetas dentro. Sus rostros apenas eran visibles por la oscuridad. Pero notó algo. Llevaban los mismos pasamontañas que los atacantes de antes. Carlos sintió que la piel se le erizaba. «¿Son ellos?», susurró. Bukele se mantuvo inmóvil, observando por el espejo retrovisor. La camioneta siguió su camino, alejándose en la dirección contraria. Carlos dejó escapar un suspiro de alivio. «Tal vez no nos reconocieron».
Bukele no compartía su optimismo. No lo creo. Nos están vigilando. Carlos sintió que la desesperación se apoderaba de él. Entonces, ¿qué hacemos? Bukele miró el mapa en su teléfono. A la derecha hay un camino secundario. Tómalo. Carlos obedeció sin cuestionar. Giró bruscamente volante y el taxi se desvió hacia una carretera menos transitada, rodeada de árboles altos y densos. Esto nos dará algo de ventaja, dijo Bukele. Pero no por mucho tiempo. El taxista trató de mantenerse enfocado en la conducción, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué estaba metido en esto? ¿Cómo un simple taxista terminó transportando al presidente en medio de una persecución? Pero lo que más le preocupaba era otra cosa. Si esos hombres estaban dispuestos a disparar en plena carretera, significaba que no tenían intención de dejar que escaparan con vida. Y eso era lo que más lo aterraba. Era una tarde lluviosa en San Salvador cuando el convoy presidencial se detuvo en un pequeño barrio en las afueras de la ciudad. La lluvia golpeaba los techos de lámina con un sonido ensordecedor, mientras Nayib Bukele miraba por la ventana del vehículo blindado con el ceño fruncido. Algo en ese lugar le resultaba extrañamente familiar. Los escoltas se miraron entre sí cuando Bukele pidió bajar del automóvil. No era común que el presidente detuviera su recorrido sin previo aviso. Caminó por las calles llenas de charcos y vio niños descalzos jugando bajo la lluvia. Sus risas contrastaban con la tristeza reflejada en las paredes agrietadas de las casas humildes. De pronto, sus ojos se detuvieron en una figura menuda, de cabello gris y espalda encorvada, que barría el umbral de una casa en evidente estado de abandono. «Señora Mercedes», susurró Bukele, sintiendo un nudo en la garganta. La mujer alzó la vista con sorpresa. Sus ojos cansados se encontraron con los del presidente, y por un instante la confusión nubló su expresión. Luego, la incredulidad y el reconocimiento iluminaron su rostro. «Nayib», su voz temblorosa contenía años de recuerdos. La multitud comenzó a murmurar mientras los escoltas se mantenían atentos. Bukele no podía creer lo que veía. Su maestra de la infancia, la mujer que le enseñó a leer y escribir, estaba allí, viviendo la pobreza extrema. «No puede ser. ¿Qué hace usted aquí?», preguntó él, con la voz quebrada por la emoción. La señora Mercedes bajó la mirada, avergonzada. «Las cosas no salieron como esperaba. Perdí mi casa hace años, los ahorros se fueron en medicamentos, y aquí estoy, sobreviviendo como puedo». Bukele sintió una punzada de indignación y tristeza. La mujer que le había inculcado valores, la que siempre creyó en su potencial, ahora vivía olvidada por la sociedad. Pero algo en su interior se encendió. No podía permitir que esto quedara así. Lo que hizo después dejó a todos boquiabiertos. La multitud se arremolinó alrededor de la escena con expresiones de asombro e incredulidad. El presidente Nayib Bukele, el hombre más poderoso del país, estaba abrazando a una anciana en plena calle, y no era cualquier anciana. Era su maestra de la infancia. Los murmullos se intensificaron. Los vecinos se empujaban suavemente unos a otros, tratando de comprender lo que ocurría. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento, mientras otros simplemente observaban con los ojos abiertos de par en par. «No puede ser. ¿De verdad la conoce?», preguntó una mujer, con la voz entrecortada. «No solo la conozco», respondió Bukele, sin apartar la mirada de la señora Mercedes. «Ella fue una de las personas más importantes en mi vida». La maestra, aún con la escoba entre las manos, temblaba visiblemente. No era por el frío de la tarde lluviosa, sino por la mezcla de emociones que la abrumaban. Nunca habría imaginado que aquel niño travieso que le hacía preguntas curiosas en clase, aquel que siempre llevaba un brillo especial en los ojos, terminaría siendo presidente de El Salvador. «No puede ser, Nayib», susurró ella, con los ojos empañados. «¿Cómo es posible que estés aquí, frente a mí, después de tantos años?». El presidente tomó sus manos con gentileza. Eran manos arrugadas, con la piel reseca y marcada por los años de trabajo y sacrificio. Manos que alguna vez corrigieron sus cuadernos con tinta roja y le señalaron en la pizarra cómo mejorar su escritura. «Debería ser yo quien pregunte eso, maestra», dijo con la voz entrecortada. «¿Por qué está viviendo así? ¿Por qué nadie hizo nada?». Mercedes bajó la mirada, como si le pesara contar su historia. «Perdí mi casa hace algunos años. Las cosas se complicaron. Mi pensión no alcanzaba para cubrir mis necesidades y terminé aquí, en esta casita que me prestaron. Hago algunos trabajos para ganar unos centavos, pero no es fácil». Las palabras se clavaron en el pecho de Bukele como un puñal. Sentía una mezcla de tristeza e indignación.
Esta mujer había dedicado su vida a la educación, a formar generaciones enteras de niños, y ahora vivía en el abandono. ¿Cuántos otros maestros estarían en situaciones similares? Respiró hondo, tratando de contener la rabia, pero en lugar de quedarse en la impotencia, tomó su teléfono y marcó un número. La gente a su alrededor lo miró expectante. ¿A quién llamaba? ¿Qué estaba planeando? Prepárense para recibir a un invitado especial en casa presidencial, dijo con firmeza, y luego miró a su maestra. Señora Mercedes, hoy no dormirá aquí. Hoy regresa conmigo. Las exclamaciones de sorpresa llenaron la calle. Unas mujeres lloraban de emoción. Los niños miraban a la anciana con admiración y los hombres murmuraban entre ellos. Pero Bukele no había terminado. Se giró hacia las cámaras de los celulares que lo grababan y lanzó un mensaje que dejaría a todo el país en shock. Esto no puede seguir pasando. No permitiré que los maestros que formaron a este país terminen en el olvido. Prepárense, porque mañana tomaré medidas que cambiarán esta realidad para siempre. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La gente comprendió que lo que acababa de suceder era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero nadie imaginaba lo que Bukele haría después. Esa misma noche, la noticia se había vuelto viral. Las imágenes de Bukele abrazando a su maestra de la infancia, la expresión conmovida de la anciana y el rostro decidido del presidente inundaron las redes sociales. Medios nacionales e internacionales comenzaron a replicar la historia con titulares como «Bukele encuentra a su maestra viviendo en pobreza y toma una decisión histórica» o «El gesto inesperado del presidente salvadoreño que conmovió al mundo». Pero mientras el país debatía lo sucedido, en casa presidencial se preparaba algo aún más impactante. La señora Mercedes fue recibida con honores. Personal de gobierno se encargó de acomodarla en una habitación cálida, con todas las comodidades que jamás habría imaginado. Se le ofreció un baño caliente, ropa nueva y una cena digna de una invitada de honor. Pero lo que realmente la desbordó de emoción fue cuando, después de todo, se encontró sentada frente a Nayib Bukele en un comedor privado, con una mesa servida solo para ellos dos. «No sé qué decir, Nayib, esto es demasiado para mí», susurró ella, con la voz temblorosa. «No, maestra», respondió él, con una sonrisa. «Esto es lo mínimo que se merece». Ella lo observó con el corazón encogido. El niño que alguna vez fue su alumno, a que regañó por hablar demasiado en clase, ahora estaba sentado frente a ella, convertido en el líder del país. Pero aunque su vestimenta y su posición habían cambiado, seguía reconociendo en sus ojos esa chispa de nobleza y determinación. «No puedo aceptar esto solo para mí», dijo Mercedes, tras un silencio. «Hay muchos maestros como yo que han sido olvidados». Bukele apoyó las manos sobre la mesa y asintió con seriedad. «Lo sé, y eso es lo que vamos a cambiar». La anciana no entendió del todo lo que quería decir, pero pronto lo descubriría. A la mañana siguiente, Bukele convocó a una conferencia de prensa de emergencia. El salón estaba abarrotado de periodistas y cámaras. Se sentía una tensión en el aire. Nadie sabía qué anunciaría, pero todos estaban ansiosos por escucharlo. Cuando el presidente subió al podio, con la imagen de la señora Mercedes en la pantalla detrás de él, la sala se sumió en un profundo silencio. «Ayer me reencontré con alguien que marcó mi vida para siempre», comenzó. «Una maestra, una mujer que dedicó su vida a educar a niños como yo y a construir un mejor futuro para este país. Pero lo que encontré me rompió el alma». Tomó una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. «No voy a permitir que nuestros maestros vivan en la pobreza y el olvido. Por eso, a partir de hoy, implementaremos una reforma histórica para dignificar su labor». Un murmullo recorrió la sala. ¿Una reforma? ¿Qué significaba eso exactamente? «Todos los maestros retirados recibirán una pensión justa, acorde con los años de servicio que han dado a nuestra nación», continuó. «Además, el gobierno se encargará de garantizar que ningún educador que haya dedicado su vida a la enseñanza termine en el abandono». Las cámaras enfocaban los rostros de los periodistas, que no daban crédito a lo que escuchaban. Las redes sociales explotaron, pero Bukele no había terminado. «Y para asegurarme de que esto se cumpla, el primer paso será darle un hogar digno a la señora Mercedes». De repente, en la pantalla detrás de él apareció un video en vivo. Mostraba a un grupo de trabajadores colocando los últimos detalles en una casa completamente amueblada, rodeada de jardines y con todas las comodidades. Una casa que, a partir de ese momento, sería el nuevo hogar de la mujer que había marcado su infancia. Las reacciones no se hicieron esperar.
Algunos periodistas quedaron boquiabiertos, otros no pudieron evitar sonreír con admiración. Pero lo más impactante fue la reacción de la señora Mercedes, que estaba sentada entre la audiencia sin saber lo que estaba a punto de suceder. Cuando vio su nuevo hogar en la pantalla, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Pero esto era solo el inicio. Bukele tenía algo más bajo la manga que dejaría a todos sin palabras. La emoción en la sala de prensa era palpable. Todos estaban conmovidos con la historia de la señora Mercedes y la gran sorpresa de su nueva casa, pero Bukele aún no había terminado. Miró a la audiencia con la misma determinación con la que había hecho cada anuncio importante de su gobierno. Este es solo el primer paso, dijo con firmeza. No podemos permitir que los pilares de nuestra educación sean olvidados. Por eso, además de la pensión para maestros retirados, vamos a crear el Fondo de Dignificación Docente, que asegurará que ningún maestro vuelva a vivir en pobreza. Las redes sociales explotaron al instante. La transmisión en vivo de la conferencia superaba el 1.000.000 de espectadores en cuestión de minutos. Los comentarios eran una mezcla de incredulidad y admiración. Esto es histórico. Nunca un presidente había hecho algo así. Mi abuela fue maestra y falleció sin ayuda del Estado. Esto me llena de esperanza. Bukele lo vuelve a hacer. Este hombre sí tiene palabra. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Bukele levantó la mirada y habló directamente a la señora Mercedes. Maestra, usted me enseñó a no conformarme, a soñar en grande. Y hoy quiero que sea parte de este cambio. La anciana, aún con los ojos llenos de lágrimas, lo miró con desconcierto. ¿Qué quiere decir, hijo? Preguntó con la voz quebrada. Quiero que me ayude a construir el programa educativo más ambicioso en la historia de El Salvador. Usted conoce mejor que nadie las necesidades de los maestros y de los estudiantes. Juntos podemos cambiar el destino de este país. El silencio se apoderó de la sala. Nadie lo había visto venir. ¿El presidente invitando a una maestra retirada a ser parte de una reforma educativa? Era algo sin precedentes. La señora Mercedes tardó varios segundos en reaccionar. Se secó las lágrimas con las manos temblorosas y, finalmente, asintió con la cabeza. Si puedo ayudar a que ningún maestro pase por lo que yo pasé, claro que sí. La ovación fue instantánea. Periodistas, asesores y hasta miembros del gabinete rompieron en aplausos. El momento fue histórico. No solo porque un presidente había dado un giro radical a la educación del país, sino porque lo hacía con humildad, reconociendo el valor de quienes lo formaron. Pero mientras en la conferencia de prensa se celebraba la noticia, en la sombra había quienes no estaban contentos con lo que acababa de anunciarse. Algunos sectores políticos y grupos de poder veían este movimiento como una amenaza. Lo que Bukele acababa de prometer era demasiado grande, demasiado ambicioso, y no todos querían que tuviera éxito. Esa misma noche comenzaron a circular rumores. Analistas en televisión debatían sobre si era realmente posible financiar el plan. Algunos opositores lo acusaban de populismo. Otros insinuaban que no pasaría del discurso. Pero Bukele ya había tomado una decisión. Y cuando Nayib Bukele tomaba una decisión, no había marcha atrás. Lo que nadie esperaba era que, en menos de 24 horas, alguien intentaría frenar todo lo que había empezado. Mientras el país entero hablaba de la promesa de Bukele y el futuro de los maestros retirados, en ciertos círculos de poder la noticia no fue bien recibida. Detrás de cámaras, en oficinas llenas de humo y conversaciones en susurros, algunos veían la propuesta como un golpe a su influencia. Había demasiado dinero en juego, demasiados intereses creados alrededor del sistema educativo y sus presupuestos. Esa misma noche, Bukele recibió una llamada anónima. El número no estaba registrado en ningún contacto oficial, pero el tono del mensaje fue claro. Señor presidente, hay decisiones que es mejor no tomar. No todos ven con buenos ojos lo que está haciendo. Bukele, lejos de amedrentarse, sonrió con ironía. No era la primera vez que recibía amenazas, y sabía que no sería la última. Pues entonces que lo vean con los ojos que quieran, respondió con firmeza antes de colgar. Pero las advertencias no se quedaron en palabras. A la mañana siguiente, en una de las principales portadas de los periódicos opositores, aparecía un titular alarmante. Bukele planeó una reforma educativa sin respaldo financiero, un proyecto condenado al fracaso. El artículo, firmado por un conocido periodista ligado a grupos de poder, desmenuzaba la propuesta con críticas feroces. Decían que no era viable, que el país no tenía los recursos, que todo era una estrategia populista. Pero lo más preocupante vino después. Comenzaron a investigar a la maestra Mercedes.
De repente, medios opositores empezaron a sacar detalles sobre su vida, algunos ciertos, otros manipulados. Decían que había recibido favores por parte del gobierno, que su caso no era tan dramático como lo pintaban. Incluso inventaron que en su juventud había tenido vínculos con grupos de izquierda para desacreditarla. La señora Mercedes, quien apenas comenzaba a asimilar su nueva realidad, se vio envuelta en una tormenta mediática. En cuestión de horas, su teléfono no paraba de sonar. Reporteros la seguían hasta la puerta de su nueva casa, pidiéndole declaraciones. ¿Es cierto que esto es solo un show político? ¿Cómo se siente al ser usada como propaganda? ¿Tiene algo que decir sobre su pasado revolucionario? La anciana, con los ojos llenos de confusión y miedo, no entendía por qué la estaban atacando. Yo solo quería enseñar, susurró en una entrevista, con la voz quebrada. Cuando Bukele vio lo que estaban haciendo con su maestra, supo que esto no era un simple ataque político. Era una declaración de guerra. Esa noche, en cadena nacional, Bukele apareció con su característica actitud desafiante. Miró directo a la cámara y con voz firme dijo: «A quienes creen que pueden intimidarnos con calumnias y ataques mediáticos, les tengo un mensaje. No nos vamos a detener. Y al pueblo salvadoreño le digo esto: la dignidad de nuestros maestros no se negocia». El mensaje fue claro, pero las fuerzas en su contra no se detendrían tan fácilmente. Alguien, en algún lugar, estaba planeando el siguiente golpe. Y esta vez, sería mucho más que simples palabras. El clima en El Salvador estaba tenso. Mientras una parte del pueblo celebraba la valentía de Bukele, otra era bombardeada con desinformación y miedo. La guerra mediática estaba en su punto más álgido, pero lo peor aún estaba por venir. A las 3 de la madrugada, un grupo de desconocidos irrumpió en la casa de la señora Mercedes. No forzaron la puerta, no hicieron ruido. Se movieron con precisión quirúrgica. Su objetivo no era robar. Querían enviar un mensaje. Cuando la anciana despertó, el aire tenía un olor extraño. La sala estaba revuelta, pero lo que más le heló la sangre fue el mensaje escrito en la pared con pintura roja. «Cállate o sufre las consecuencias». Sus manos temblaban. Su respiración era agitada. Por un momento pensó que su corazón no soportaría el susto. No tardó en llegar la seguridad presidencial. En minutos, la casa estaba rodeada por agentes. Bukele fue informado inmediatamente y su reacción fue la que todos esperaban. «Se acabó el juego», dijo, apretando los puños. El presidente no perdió tiempo. Convocó una reunión de emergencia con sus ministros de Seguridad y Defensa. Las órdenes fueron claras: encontrar a los responsables y asegurarse de que la señora Mercedes estuviera completamente protegida. Esa misma tarde, Bukele visitó a su maestra en un lugar seguro. La encontró sentada en un sofá, con la mirada perdida. Cuando la vio, su expresión cambió. Dejó de ser presidente desafiante y se convirtió en el niño que una vez había aprendido en sus aulas. «Maestra», dijo con suavidad, sentándose a su lado. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me hacen esto, hijo? Yo solo quería enseñar». Bukele sintió una furia profunda, pero la contuvo. Tomó la mano de la anciana con respeto y le hizo una promesa: «No dejaré que nadie le haga daño. Se lo juro». Lo que Bukele no sabía en ese momento era que el enemigo tenía un último movimiento preparado. Uno que pondría a prueba no solo su liderazgo, sino su propia seguridad. Las horas posteriores al ataque a la casa de la señora Mercedes fueron un torbellino de caos e incertidumbre. A pesar de los esfuerzos de seguridad, la amenaza era real. Alguien con recursos y conexiones había decidido silenciarla. Pero lo que más preocupaba a Bukele no era solo su maestra, sino lo que el ataque representaba. Un mensaje claro de que el enemigo estaba dispuesto a todo para frenar su proyecto educativo. La guerra sucia no tardó en intensificarse. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de publicaciones virales acusando al gobierno de malversación de fondos en el sector educativo. Se filtraron documentos, algunos con sellos oficiales, otros claramente manipulados, pero todos dirigidos a un solo objetivo: desviar la atención del ataque a la señora Mercedes y convertir la narrativa en un escándalo de corrupción. Los medios opositores no tardaron en amplificar la campaña. Titulares incendiarios inundaron la televisión y los portales de noticias. Torretas de policía, escándalo en el Ministerio de Educación. Bukele en la mira por fondos desviados, torretas de policía. Periódico Nueva Evidencia sugiere irregularidades en el plan de reforma educativa. Periódico Bocina, testigos afirman que el dinero nunca llegó a los maestros. Bocina. Algunos periodistas, sin pruebas reales, comenzaron a sugerir que la señora Mercedes era parte de una cortina de humo. Otros afirmaban que el ataque a su casa había sido autoinfligido para generar simpatía. Bukele, sin embargo, no se inmutó. Sabía que esto era parte del juego.
Pero lo que los responsables de la campaña no esperaban era su siguiente movimiento: la respuesta de Bukele. La tarde siguiente, sin previo aviso, el presidente convocó a una cadena nacional. Millones de salvadoreños detuvieron sus actividades para verlo en vivo. Apareció en pantalla con su ya característico tono directo, sin teleprompter ni papeles en la mano. «Quiero que vean esto con sus propios ojos», dijo con firmeza. En la pantalla apareció una serie de documentos, esta vez certificados por la Fiscalía General de la República. Bukele mostró cómo, durante décadas, los gobiernos anteriores habían destinado millones de dólares a supuestos programas educativos que jamás beneficiaron a los maestros ni a los estudiantes. Se vieron transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, pagos a empresas fantasma y contratos millonarios con proveedores inexistentes. Pero el golpe final llegó cuando mostró una imagen que nadie esperaba: capturas de pantalla y audios filtrados donde reconocidos políticos y empresarios discutían la estrategia para desacreditar el plan de Bukele. Se escuchaban frases como: altavoz con 3 ondas sonoras, si la gente se enfoca en la corrupción, olvidarán a la maestra. Altavoz con 3 ondas sonoras, inventemos auditorías, lancemos datos falsos, todo lo que sea necesario. Altavoz con 3 ondas sonoras, ese programa educativo nos arruina el negocio. No podemos permitirlo. Las redes sociales explotaron. La oposición quedó en shock. Por primera vez en años, la manipulación mediática había sido expuesta en tiempo real. Bukele los miró directamente a la cámara y concluyó con una frase que se volvería histórica: sé que a algunos les incomoda lo que estamos haciendo, pero este país ya cambió. Y a quienes han vivido del sufrimiento de los más necesitados, les digo esto: su tiempo se acabó. El impacto en el pueblo. El efecto fue inmediato y masivo. Las calles se llenaron de manifestaciones en apoyo a Bukele y su programa educativo. Los maestros, por primera vez en años, salieron a protestar, pero esta vez no para exigir mejores condiciones, sino para agradecer el esfuerzo del presidente. La gente llevaba pancartas con mensajes como: bocina, justicia para Mercedes y todos los maestros. Bocina, no más corrupción en la educación. Bocina, Bukele no está solo. Las redes sociales se inundaron con el hashtag #justicia para Mercedes, convirtiéndose en tendencia global. Pero, entre toda la revolución, en un lugar seguro y alejado de bullicio, la señora Mercedes vio la transmisión y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Había dedicado su vida a la enseñanza con la esperanza de que sus alumnos cambiaran el mundo. Y ahora veía como uno de ellos lo estaba haciendo. Era una noche lluviosa y fría cuando Nayib Bukele llegó de emergencia al Hospital Central de San Salvador. Nadie lo esperaba. Nadie lo reconoció de inmediato. Había entrado cubierto con una capucha, sosteniéndose el abdomen con una mano mientras la otra apenas podía apoyarse en la pared para no caer. Su rostro estaba pálido, el sudor perlaba su frente y sus labios temblaban, pero no por el frío, sino por el dolor punzante que se extendía por su cuerpo. La sala de emergencias estaba abarrotada. Los médicos iban y venían sin detenerse demasiado en un solo paciente. El sonido de los monitores, el intercomunicador del hospital llamando a diferentes especialistas y el murmullo de los pacientes creaban un ambiente caótico. Entonces apareció ella, Camila, una enfermera con años de experiencia, pero que, irónicamente, había sido despedida ese mismo día. Aún llevaba su uniforme blanco, pero su semblante reflejaba tristeza y rabia contenida. Sin embargo, al ver al hombre tambaleante, algo dentro de ella reaccionó instintivamente. Corrió a su lado, ignorando la orden de seguridad de salir del hospital, y lo sostuvo justo cuando sus piernas cedieron. «Necesito una camilla, ahora», gritó con voz firme, haciendo que varios internos se giraran a verla. Nadie cuestionó su autoridad en ese momento. La urgencia en su tono era suficiente para movilizar a cualquiera. Mientras lo acomodaban, Camila notó la herida en su costado. Sangraba demasiado. Sin esperar indicaciones, tomó gasas y comenzó a presionar para detener la hemorragia. Un médico joven se acercó y estuvo a punto de apartarla cuando Bukele, con dificultad, alzó la mirada y murmuró: «Déjala, ella sabe lo que hace». Fue entonces cuando el médico la reconoció. Tú fuiste despedida esta mañana. No puedes estar aquí. Si no le salvamos la vida, su despido será lo de menos», replicó ella sin apartar la vista del paciente. El doctor dudó por un momento, pero al ver la determinación en los ojos de Camila, decidió actuar. Ordenó que lo llevaran a cirugía de inmediato. Durante la intervención, el equipo médico trabajó con precisión, pero fue Camila quien tomó la decisión crucial en un momento crítico, una transfusión de emergencia que otros habrían dudado en hacer. Gracias a su acción rápida, Bukele sobrevivió. 5 horas después, cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Camila salió del hospital sin esperar agradecimientos. Sabía que su carrera en ese lugar había terminado. Lo que nunca imaginó es que al llegar a su modesta casa, encontraría una escena que parecía sacada de un sueño. Frente a su humilde vivienda,
alineados con precisión. Había 10 autos de lujo y, de pie en la entrada, Nayib Bukele, ya recuperado, la esperaba con una sonrisa enigmática. Camila se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veían sus ojos. 10 autos de lujo estacionados frente a su casa, resplandecientes bajo la tenue luz del amanecer. Sus vecinos, aún en pijama, se asomaban con curiosidad por las ventanas, murmurando entre ellos, sin entender lo que estaba sucediendo. Pero lo más impactante no eran los autos, sino la figura de Nayib Bukele, de pie en la entrada, observándola con una sonrisa serena pero determinada. Ella sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía con fuerza. Apenas hacía unas horas había sido despedida. Había salvado la vida de un hombre sin saber quién era realmente, y ahora él estaba ahí, frente a su humilde hogar. Señor Bukele, logró murmurar con incredulidad. El presidente de El Salvador dio un paso hacia ella y asintió con un leve gesto. Llevaba una chaqueta oscura, gafas de sol y una presencia imponente que contrastaba con la sencillez del barrio en el que se encontraban. Camila, dijo él con voz firme, anoche me salvaste la vida, y yo no soy un hombre que olvida lo que le hacen. Las palabras retumbaron en su cabeza como un eco. Camila miró a su alrededor, sintiéndose atrapada en un sueño del que aún no despertaba. No supo qué responder. En el hospital había actuado por instinto, por vocación, sin esperar nada a cambio. Pero ahora el hombre más poderoso del país estaba en su casa, mirándola con una mezcla de gratitud y admiración. Yo no esperaba nada, titubeó. Solo hice mi trabajo. Bukele soltó una leve risa y negó con la cabeza. Eso es lo que más me impresiona de ti, dijo. Actuaste incluso después de haber sido despedida, sin dudar, sin pensarlo 2 veces. No cualquiera haría algo así. Uno de los hombres que lo acompañaban, vestido con un traje elegante, se acercó con una carpeta en la mano. Bukele la tomó y la extendió hacia Camila. Esto es para ti, dijo. Un contrato. Quiero que trabajes en un nuevo hospital que estoy construyendo. Y quiero que seas la jefa de enfermería. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Era real? Sus manos temblorosas tomaron la carpeta y la abrió con cuidado. Ahí estaba todo. Su nuevo puesto, su nuevo salario, y algo que la hizo contener la respiración. El hospital llevaba su nombre. Hospital Camila López. Las lágrimas acudieron a sus ojos sin que pudiera contenerlas. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Señor Bukele, esto es demasiado, susurró. Negó con la cabeza. No es demasiado. Es justo. Salvaste mi vida. Ahora quiero cambiar la tuya. Los murmullos entre los vecinos se hicieron más fuertes. Algunos aplaudieron. Otros grababan con sus teléfonos, sin poder creer lo que presenciaban. Pero para Camila, todo se desdibujaba a su alrededor. Solo veía a Bukele y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Camila sintió que sus piernas flaqueaban. Sus dedos temblorosos recorrieron las letras de su nombre en el documento. Era real. No era un sueño ni una broma. El presidente de El Salvador le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, una que jamás habría imaginado. Los ojos de Bukele reflejaban una determinación inquebrantable. No había duda ni gesto de condescendencia en su mirada. Él realmente creía que Camila merecía ese reconocimiento. Pero ella, aún abrumada por la emoción, sintió un torbellino de pensamientos en su mente. Señor Bukele, murmuró, con la voz quebrada. No sé qué decir. Di que sí, respondió con una sonrisa. Di que estás lista para empezar una nueva etapa en tu vida. El murmullo de los vecinos crecía. Las cámaras de los teléfonos no dejaban de grabar. Lo que estaba ocurriendo frente a esa modesta casa no tardaría en volverse viral. Pero Camila no pensaba en eso. Solo podía sentir la calidez de la propuesta, el peso de las decisiones que había tomado en las últimas horas. Respiró hondo y cerró la carpeta. Señor presidente, acepto. Los aplausos estallaron alrededor. Bukele extendió la mano y ella la estrechó con firmeza. Por un momento, los autos de lujo, los guardaespaldas, las miradas de asombro de sus vecinos, todo desapareció. Solo quedaban ellos dos en ese instante de gratitud y reconocimiento. Perfecto, dijo Bukele. Pero eso no es todo. Camila parpadeó con sorpresa. ¿Aún había más? Bukele chasqueó los dedos y, de inmediato, uno de sus asistentes se acercó con un sobre negro en la mano. Se lo entregó a Camila con una leve inclinación de cabeza. Ábrelo, le indicó Bukele.
Camila deslizó sus dedos por la solapa y sacó el contenido. Sus ojos se abrieron de par en par. Era una llave, pero no cualquier llave. Junto a ella, una hoja con un logotipo en la esquina superior decía en letras claras: Propiedad residencial, Camila López. ¿Esto qué significa?, preguntó, sin poder procesarlo del todo. Bukele cruzó los brazos y sonrió. Significa que tu tiempo de preocupaciones acabó. Esta llave es de tu nueva casa. Un hogar digno de alguien que entrega su vida a salvar a otros. El aire le faltó. Sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Lágrimas cálidas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Pero yo no puedo aceptar tanto. Claro que puedes, afirmó Bukele. Y lo harás, porque este es solo el comienzo. Camila apretó la llave contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le sonreía, que todas las noches de desvelo, el sacrificio, el dolor de perder su trabajo, habían valido la pena. Nayib Bukele no solo le había devuelto su carrera, le había cambiado la vida. Camila aún no podía creerlo. Apretaba la llave contra su pecho como si fuera un talismán, como si al soltarla todo pudiera desvanecerse y descubrir que no era más que un sueño. Su mente estaba aturdida. En menos de 24 horas había pasado de perder su trabajo a recibir una oferta que cambiaría su vida por completo. Y ahora tenía una casa nueva. Los murmullos de sus vecinos continuaban, mezclados con los clics de las cámaras de los teléfonos. Algunos la miraban con envidia, otros con admiración, pero todos con el mismo asombro reflejado en sus rostros. No todos los días el presidente llegaba a una colonia modesta con un desfile de autos de lujo y transformaba la vida de una persona. Bukele la observó con una leve sonrisa. Sabía que ella estaba en shock, que su mente aún no terminaba de procesar lo que estaba ocurriendo. Dio un paso más cerca, bajando la voz, pero asegurándose de que sus palabras llegaran solo a ella. Camila, quiero que sepas que esto no es un favor. No es caridad, dijo con firmeza. Esto es reconocimiento. Gente como tú hace que este país sea mejor. No podía permitir que te dejaran caer. Sus palabras fueron como un bálsamo para ella. No era una limosna, no era una deuda que debía pagar. Era una recompensa por hacer lo correcto, por mantenerse fiel a sus principios aun cuando todo parecía ir en su contra. Respiró hondo y limpió las lágrimas de sus mejillas. Luego, levantó la mirada con más seguridad. Gracias, señor presidente, dijo con voz clara. No voy a desaprovechar esta oportunidad. Bukele asintió, complacido. Luego, hizo un gesto a uno de sus asistentes, un hombre alto con traje negro y auricular en la oreja. El hombre asintió y se acercó con un portafolio. Ahora es momento de que veas tu nueva casa, anunció Bukele, mientras el asistente abría el portafolio y sacaba un folder. Aquí está la dirección y los detalles, pero creo que es mejor que lo veas con tus propios ojos. Camila tomó el folder con manos temblorosas. Deslizó la mirada por los documentos y vio la dirección impresa en letras elegantes. Reconoció el nombre de la colonia. Era una de las más exclusivas de la ciudad, un lugar donde nunca habría imaginado vivir. ¿Yo viviré ahí?, preguntó en un susurro. Desde hoy, confirmó Bukele. Vamos, te llevaré yo mismo. Los murmullos entre los vecinos aumentaron. Camila sintió que las piernas le temblaban cuando Bukele le hizo un gesto para que lo siguiera. Miró su casa una última vez. Ese hogar pequeño y humilde que había sido su refugio por años, y que ahora dejaría atrás. Subió al vehículo negro junto a Bukele. Apenas cerró la puerta, el convoy de autos de lujo se puso en marcha. A través de la ventana, vio cómo sus vecinos los despedían, algunos con sonrisas, otros aún procesando lo que acababan de presenciar. El trayecto transcurrió en un silencio cargado de emociones. Camila tenía tantas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Observó a Bukele, quien miraba por la ventana con una expresión tranquila. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? Ella soltó una risa nerviosa. No sé, me siento como si estuviera en una película. Bukele sonrió. Bienvenida a mi mundo. Ambos rieron suavemente. Pero el corazón de Camila latía con fuerza cuando vio que los edificios alrededor cambiaban. Pasaron de las calles comunes a una zona exclusiva, con casas enormes, jardines impecables y autos de lujo estacionados en las entradas. El convoy giró por una calle privada. Al final de la colina, una imponente residencia de arquitectura moderna los esperaba.
Las luces exteriores la iluminaban con elegancia, y el portón de entrada se abrió automáticamente cuando el vehículo se acercó. Camila se llevó una mano a la boca, incapaz de pronunciar palabra. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Bukele con una sonrisa. Camila sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Apenas podía creerlo. Pero, en su interior, sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Antes de que Camila pudiera reaccionar, la puerta del vehículo se abrió y un asistente le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Su corazón latía con fuerza mientras ponía un pie en el suelo, sintiendo que estaba caminando dentro de un sueño. Miró la imponente casa frente a ella, con ventanales enormes que reflejaban la luz de la luna, una fachada elegante y minimalista, y un jardín perfectamente cuidado que parecía sacado de una revista de arquitectura. No podía hablar, no podía moverse, solo podía mirar con incredulidad. Bukele se acercó a su lado y colocó una mano en su hombro, transmitiéndole calma. «Ven, quiero que la veas por dentro», dijo con voz amable. Camila asintió, aunque aún no podía creer lo que estaba pasando. Subió las escaleras de la entrada con pasos lentos, como si temiera que al cruzar la puerta todo desapareciera. Cuando Bukele giró la llave y abrió, una cálida luz iluminó el interior. El suelo de mármol relucía bajo la luz de una enorme lámpara de cristal en el techo. La sala tenía muebles elegantes en tonos neutros, un sofá enorme y acogedor, y una chimenea moderna encendida que le daba un aire hogareño al lugar. Las paredes estaban decoradas con cuadros minimalistas y había una gran biblioteca en la esquina, algo que a Camila le hizo brillar los ojos. «Es hermosa», susurró. «Y es tuya», afirmó Bukele con una sonrisa. Camila recorrió el lugar con la mirada, notando cada detalle. No solo era una casa de lujo, era un hogar. Se sentía cálido, acogedor, como si hubiese sido diseñado especialmente para ella. «No entiendo. ¿Por qué está amueblada?» «Porque quiero que comiences tu nueva vida sin preocupaciones», respondió Bukele. «No quiero que te falte nada». Ella sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo, expresar lo que sentía, pero no encontraba palabras suficientes para agradecerle. «Hay algo más», añadió Bukele mientras hacía una señal con la mano. De inmediato, uno de sus asistentes entró y le entregó un sobre negro con un sello dorado. Camila lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró un documento con su nombre impreso en letras elegantes. «¿Qué es esto?» «Tu nuevo empleo», respondió Bukele con una sonrisa. «No permitiré que una enfermera con tu vocación y valentía quede desempleada». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas antes de que pudiera contenerse. Miró el documento, detallando el encabezado: Hospital Nacional de El Salvador, Departamento de Cuidados Intensivos. No solo le estaban dando un empleo, sino que le ofrecían un puesto de gran responsabilidad en el área donde ella siempre había soñado trabajar. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada. Solo quiero que recuerdes algo». Bukele la miró con seriedad. «La vida te pondrá en situaciones difíciles, pero si actúas con el corazón, las cosas buenas siempre vuelven a ti. Tú me salvaste cuando no tenías nada, y ahora es mi turno de asegurarme de que no vuelvas a pasar por eso». Camila no pudo contenerse más. Dio un paso adelante y abrazó a Bukele con fuerza, sin importar que fuera el presidente, sin importar quién estuviera mirando. Él le devolvió el abrazo con una sonrisa, entendiendo el peso del momento. En ese instante, todo dejó de ser un sueño. Camila entendió que su vida realmente había cambiado para siempre. Camila despertó con la sensación de estar en un sueño. Durante años, había comenzado sus mañanas en un pequeño departamento alquilado, con el sonido de bocinas y vendedores ambulantes rompiendo el silencio del amanecer. Pero hoy, la luz entraba suavemente a través de unas elegantes cortinas de lino. El aire tenía un aroma a madera nueva y café recién hecho. Por un instante, su mente no terminaba de comprenderlo. Se incorporó lentamente en la enorme cama de sábanas suaves. Sus manos recorrieron la textura delicada de la tela, mientras su mirada viajaba por la habitación. Era hermosa, amplia, iluminada, con muebles modernos y detalles cuidadosamente seleccionados. Un espejo de cuerpo entero reflejaba su silueta y, al fondo, un ventanal con vistas a la ciudad le recordaba que estaba en un lugar completamente diferente. El recuerdo de la noche anterior golpeó su mente como una ola de emociones. Los autos de lujo llegando a su antigua casa, Nayib Bukele bajando de uno de ellos. Su sonrisa serena, la forma en que le entregó las llaves de esta nueva casa. Su corazón latió con fuerza.
Se levantó de la cama y caminó descalza por el suelo de madera, dejando que cada paso la hiciera sentir más despierta, más presente en esa nueva realidad. Se acercó al ventanal y corrió las cortinas con un suave movimiento. La ciudad despertaba con ella. De repente, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lo tomó con curiosidad y vio un mensaje de un número desconocido. «Buenos días, Camila. Te esperamos en el hospital a las 10 de la mañana para firmar tu contrato. Bienvenida al equipo». Su respiración se entrecortó. Era real. No solo tenía una nueva casa, sino que también tenía una nueva oportunidad laboral. El hospital donde siempre había soñado trabajar la estaba esperando. Se llevó una mano a la boca, tratando de contener la emoción. Todo estaba pasando tan rápido. Apenas un día antes, sentía que su mundo se derrumbaba, que había perdido su única fuente de ingresos y que su vida estaba atrapada en un ciclo sin salida. Pero ahora estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo, uno que jamás habría imaginado. Decidió salir de la habitación y explorar su nuevo hogar. Bajó por las elegantes escaleras de madera, sintiendo la suavidad del barandal en su mano. Cada detalle de la casa era perfecto, desde los cuadros en las paredes hasta la disposición de los muebles. Era como si todo hubiese sido diseñado especialmente para ella. Cuando llegó a la cocina, un sobre dorado sobre la mesa llamó su atención. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante. Con manos temblorosas, lo abrió y sacó una carta escrita a mano. «Camila, las personas como tú hacen del mundo un lugar mejor. No permitas que nadie te haga dudar de tu valor. Sé que la vida te ha puesto a prueba, pero este es solo el comienzo de algo grandioso. Espero que esta casa sea un refugio donde encuentres paz y felicidad, y espero que tu nueva labor en el hospital sea el reflejo de tu vocación. Nos volveremos a ver. Nayib Bukele». Las lágrimas llenaron sus ojos. Apretó la carta contra su pecho y respiró hondo. Era un nuevo comienzo. Decidió prepararse para su primer día en el hospital. Subió nuevamente a su habitación, abrió el armario y encontró ropa perfectamente organizada. Todo estaba ahí: batas médicas, zapatillas cómodas, incluso una bolsa nueva para su equipo de trabajo. No podía dejar de preguntarse cuánto esfuerzo había puesto Nayib y su equipo en cada detalle. Se vistió con el uniforme que había comprado meses atrás con la esperanza de conseguir un mejor empleo. Miró su reflejo en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de sí misma. Al salir de la casa, inhaló profundamente el aire fresco de la mañana y levantó la vista al cielo. El sol brillaba con fuerza, iluminando su camino. Cuando llegó al hospital, fue recibida con sonrisas y miradas de admiración. Todos sabían lo que había pasado. Su historia se había vuelto viral en redes sociales y muchas personas la reconocían. Pero lo más importante era que, por fin, estaba en el lugar donde siempre había querido estar. Mientras caminaba por los pasillos, un médico se acercó a ella con una carpeta en la mano. «Camila, bienvenida. Estamos emocionados de tenerte con nosotros. Sabemos que eres una gran profesional y que harás un trabajo increíble aquí». Ella sonrió con humildad y asintió. Sabía que no era solo suerte. Todo esto había sido el resultado de su esfuerzo, su vocación y, sobre todo, su bondad. Lo que no sabía era que este solo era el primer paso de un camino lleno de oportunidades. Un camino donde su labor no solo cambiaría su vida, sino la de muchas personas más. Porque cuando una persona actúa con bondad, la vida siempre encuentra la manera de recompensarla.